A continuación hablaremos de etnomatemáticas, presentado por Einis Joana Maya Payares y Heber Daniel Martínez Hidalgo, estudiantes del programa de pregrado de licenciatura en matemáticas de la Universidad Popular de Cesar. Antes de hablar de etnomatemáticas, hagamos un pequeño repaso acerca de Ubiratán de Ambrosio, quien es uno de los principales pioneros de este campo. Nació en Sao Paulo, Brasil, el 8 de diciembre de 1932. Se hizo doctor en matemáticas por la Universidad de Sao Paulo. En 1963 se formó como matemático en Brasil e Italia. Hasta 1972 vivió en Estados Unidos, donde trabajó en cálculo de las variaciones y teoría de la medida, en enfoque interdisciplinario y programa de posgrado. A su regreso a Brasil, asumió el cargo de director del Instituto de Matemáticas, Estadística y Ciencias de la Computación de la Universidad Estatal de Campinas, la UNICAM, donde agregó nuevos temas como la lógica matemática, modelación matemática, biología matemática, lingüística computacional e inteligencia artificial, como parte del perfil de investigación del instituto. Luego incluyó la educación matemática. En 1975 participó en la creación de un programa de maestría de la enseñanza de ciencias y matemáticas en la UNICAM. Desde 1970 se abocó a la enseñanza de las matemáticas, a partir de su participación en las actividades del Comité Interamericano de Educación en Matemática, de la que fue presidente. Entró en contacto con los protagonistas internacionales en la educación matemática, como Luis Santaló, Hans Freudenthal y Edward Beckel, con quienes participó en los Congresos Internacionales de Educación Matemática, donde el tema de la enseñanza de la matemática se plantea vinculado con aspectos socioculturales relacionando la investigación en educación matemática, la historia de las matemáticas y las otras ciencias en diferentes contextos. Esto es la etnomatemática. El término etnomatemáticas fue presentado por Ubiratán de Ambrosio en 1977 durante una presentación para la American Association for the Advancement of Science. Hablemos un poco de la etimología. El prefijo etno. Este hace referencia a nación, pueblo, raza. Esto engloba a la etnomatemática hacia una variante cultural. Luego, la palabra matema. Trata de lo que es explicar, entender, aprender y conocer, ampliando el concepto de etnomatemática hacia un conocimiento cultural. Y por último tenemos el sufijo ticas, que refiere a estilos, artes y técnicas para concretar un significado etimológico dirigido hacia un arte de relacionamiento con una realidad presente en una cultura. De hecho, de Ambrosio define su etimología como el arte o técnica de explicar, entender y desempeñarse en una realidad dentro de un contexto cultural propio. Finalmente, todo esto es aplicado hacia las matemáticas. Entonces, ¿qué vendría a ser etnomatemática? Pues se trata del estudio y la observación de los diferentes objetos matemáticos presentes en las actividades tradicionales y cotidianas presentes en una cultura. O sea, el estudio de las relaciones entre matemática y cultura, siendo el fin de describir las prácticas matemáticas presentes en grupos culturales. Interesante esto, ¿no? Ahora, estas prácticas matemáticas, hablando ahora de pues, lo que son las prácticas matemáticas presentes en las culturas, las actividades culturales, tenemos la siguiente. Primera instancia, los diferentes sistemas de numeración que son propios de las distintas culturas. Estos aparecen gracias a la necesidad de cuantificar los objetos y establecer su valor frente a las actividades como lo es el comercio. La variedad de estos sistemas es inmensa y podemos resaltar algunos históricos como el egipcio, el babilónico, el chino, el griego, romano y maya. Luego, la concurrencia del uso de la geometría. Está muy presente en la variedad cultural, puesto que las figuras geométricas, que van desde figuras planas hacia sólidos, se hacen presentes en diferentes patrones manifestados en las artes culturales como lo es el dibujo, artes plásticas, esculturas, producción de vestido y agricultura. Un ejemplo preciso
De ello es el mismo problema que dio inicio a la geometría, el cual fue una necesidad en el campo de la agricultura egipcia. Las técnicas para desarrollar patrones de construcción que se evidencian en algoritmos o procesos de producción de bienes culturales se puede ejemplificar en algoritmos usados para tejer mochilas, presentes en la cultura indígena de Colombia, también los algoritmos aplicados en la elaboración del sombrero volteado, propio de la cultura tuchinense colombiana. Tenemos que el uso de diferentes herramientas para realizar cálculo también está muy presente en los diferentes tipos de sociedad, desde empresas hasta pequeños grupos étnicos. Un ejemplo muy notable de esto es la aparición y el uso del ábaco de la cultura china antigua como instrumento de cálculo contable. El medir tanto el espacio como el tiempo es una tendencia universal y demasiado necesaria que nos ofrece ideas de referencia en cuanto a nuestra ubicación respecto a lo que nos rodea. Así que las diferentes maneras de medición se hacen notar en la variedad cultural. En algunas culturas las partes del cuerpo, como pies, manos y brazos, son usados como sistemas de medición y existe variedad de calendarios como medida del tiempo. Luego tenemos que el ser humano es racional, por ende aplica el uso de la razón en la inferencia lógica para dar perjuicios a diferentes situaciones presentes en su cotidianidad de la cultura. Asimismo, las diferentes culturas realizan diversas actividades cognitivas y materiales en las cuales podemos encontrar un pensamiento matemático, como ya vimos hace poco. Entonces, como hace poco lo planteamos, la etnomatemática se trata del estudio de los diferentes objetos matemáticos evidenciados en las diferentes actividades culturales. Esto concurre a formar una conexión entre lo que son las matemáticas científicas y prácticas con las ideas y la creatividad de la diversidad cultural. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos para el desarrollo de la etnomatemática? Este campo de estudio se fundamenta en bases de orden psicológico, sociocultural y didáctica de las matemáticas. Las bases psicológicas. Tenemos lo que es Lev Vygotsky y el interaccionismo social. Vygotsky constantemente explica que todo aprendizaje se origina en un entorno social y es desarrollado en un intercambio colaborativo. O sea, aprendemos cuando interactuamos con otros. El aprendizaje no se trata de acumulación del conocimiento, sino que los conocimientos son construidos por el mismo aprendiente a través de la experiencia e interacción social. Palabras de Lev Vygotsky. El conocimiento es producto de la interacción entre la persona y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. De este modo, la etnomatemática construye el conocimiento a través de una interacción cultural. Su mismo objeto de estudio lo hace evidente, y no se podrá hacer etnomatemática sin un entorno cultural al cual aplicarla. Además, la observación participante es una técnica muy usada a la hora de hacer etnomatemáticas. David Ausubel y lo que es el aprendizaje significativo, en conjunto con los especialistas en psicología de la educación, José Novak y Ellen Anesia, diseñaron la teoría del aprendizaje significativo, la cual define un aprendizaje que se da a partir de relacionar un conocimiento vigente con un conocimiento nuevo. O sea que el nuevo aprendizaje va a depender de lo que ya se sepa. Palabras de David Ausubel, tenemos que si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría esto: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averigüese esto y enséñese consecuentemente. En cuanto a la etnomatemática, este aprendizaje se ve de muchas maneras. Inicialmente por el etnomatemático, quien ya tiene bases conceptuales concretas acerca de matemáticas y culturas, procede a relacionar estos dos aspectos en diferentes culturas, aprendiendo sobre sus actividades a partir de lo que ya sabe, construyendo conocimientos. Luego tenemos que los miembros diferentes de las diferentes culturas, en el intercambio con el etnomatemático, aprenden matemáticas a partir de sus actividades culturales. Además, un trabajo
etnomatemático produce conocimiento que se plasma en artículos científicos y libros de los cuales la comunidad lectora aprenderá. Por último, la educación también recibe aprendizaje significativo, cuando el etnomatemático trabaja para conseguir material pedagógico para aplicarlo en el quehacer docente. Tenemos bases socioculturales. En la actualidad existe una variedad de factores socioculturales que abren las posibilidades del desarrollo de etnomatemáticas, siendo así este un campo atractivo y aplicativo al contexto. Tenemos los siguientes factores. Primero, en la actualidad existe una interacción constante y activa entre las comunidades rurales y urbanas en general. Segundo, un fenómeno que se está haciendo muy constante es la migración del campo a la ciudad, lo que implica un intercambio cultural. Tercero, la vigencia de ciertas costumbres que han existido desde hace mucho tiempo y permiten la realización de estudios no matemáticos como el trueque, rituales y fiestas culturales. Cuarto, las artes y artesanías propias de las diferentes culturas que mantienen un carácter originario e histórico, que permiten visualizar diversidad de patrones que pueden ser traducidos en matemáticas. Quinto, el avance tecnológico es de suma importancia. Pues para todas las ciencias y campos de estudio, las nuevas herramientas tecnológicas no solo facilitan el desarrollo de trabajo etnomatemático, sino que también se prestan para hacer etnomatemática. Por último, el respeto que ha existido por las culturas originarias, las cuales han sido patrimonio de diferentes regiones a nivel mundial, permitió que las prácticas tradicionales y propias de cada cultura se mantengan hasta el sol de hoy. Y por otro lado, la influencia occidental de ese conocimiento científico matemático. Estas dos cosas dan a luz al objeto de estudio etnomatemático. Tenemos en la base de didáctica de las matemáticas. Primeramente, durante años se ha resaltado que es importante la importancia de esta como disciplina que se enfoca en el arte de enseñar y sostiene que aprender matemáticas es construir matemáticas. Sostiene que el principio didáctico de reconstrucción o inversión matemática por el aprendiz, o sea, que aquel que aprende debe producir el conocimiento por sí mismo a través de una provocación generada por el tutor, considerando un aprendizaje por adaptación al medio, o sea, la situación provocada por el tutor en la que se aprende a través de uno o más problemas. Siendo así que la etnomatemática maneja didáctica de diferentes formas, una en la que el etnomatemático genera conocimiento a partir de los ambientes culturales que ofrecen problemáticas existentes que resolver. Más allá de esto, la etnomatemática aplica para el aprendizaje para el área de la enseñanza-aprendizaje, proporcionando material al estudio de la didáctica de las matemáticas. Y pues de hecho, gran parte de las investigaciones que se realizan en este campo tienden a tener como objetivo el crear materiales didácticos a partir de la relación matemática encontrada en actividades específicas de ciertas culturas. Suelen ser materiales que provocan un ambiente de producción de conocimiento. Esto dirigido hacia la pedagogía y el quehacer docente. Siendo así, el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo ha hecho la sociedad. Muy bien, pasamos a hablar entonces sobre la etnomatemática desde el currículo. Bueno, hoy en día resulta imprescindible cambiar la visión de las matemáticas e incluir la etnomatemática en los currículos, ya que por medio de esta pues estaríamos contribuyendo a eliminar lo que llamamos matemáticas únicas, esas que nos desconectan de nuestro entorno y de las diferentes prácticas sociales. Por medio de las unidades didácticas lo que pretendemos es alcanzar la adquisición de ciertos conceptos matemáticos desde una perspectiva socioconstructivista, es decir, que los estudiantes vayan filtrando los saberes por la cultura, las creencias y las enseñanzas directas de actividades relevantes. Por otro lado, esto contribuiría
a elevar el autoestima de los mismos estudiantes, permitiendo que ellos tengan un tratamiento interdisciplinar sobre los contenidos matemáticos y contribuyendo a darles una diversidad cultural y una educación intercultural. Bueno, con la etnomatemática desde el currículo estaríamos logrando dar a conocer las diferentes actividades universales propias de las matemáticas, esas que se practican de diferentes maneras en las culturas como contar, medir, localizar. Hay culturas que utilizan partes del cuerpo para hacer mediciones, por ejemplo. Por otro lado, pues damos a los estudiantes la oportunidad de ver las matemáticas con una dinámica vibrante, una actividad humana universal que se practica en diversos grupos, lo que decíamos inicialmente, que queremos eliminar ese pensamiento de matemáticas únicas que allá afuera no se produce matemática de otra manera. Lo que queremos darles a conocer eso, todo lo que hay allá afuera, y bueno, por medio de esto lograríamos la apreciación de ellos hacia los grupos culturales que realizan matemáticas sin tener un conocimiento alguno sobre la misma. ¿Qué aspectos debemos considerar de la zona rural y urbana marginal para su inclusión en los currículos del área de matemáticas? Bueno, el primer aspecto que debemos considerar son los aspectos socioculturales, que hablan más que todo de la función del cálculo que se realiza en la vida cotidiana. Como lo mencionaba anteriormente, pues son las formas usadas de las culturas para medir, para tomar pesos, para medir el tiempo, la distancia, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos los aspectos lingüísticos, que es la construcción de conceptos numéricos, es decir, el vocabulario que las culturas emplean para designar terminologías matemáticas, medidas, conceptos a su manera, ya que pues no lo hacen igual que como se hace en la escuela. En tercer lugar, tenemos los aspectos semióticos, que son los métodos de apoyo que utilizan para representar cantidades de forma gráfica. Y por último tenemos los aspectos aritméticos geométricos, que es la forma de percepción y construcción de las perspectivas. Esto es casi igual al aspecto semiótico, solo que en esta parte pues ellos mismos buscan su forma de representar tanto gráfica como de forma verbal, como su forma de hacer las operaciones, de expresar las cantidades, entre otras cosas. Aquí tenemos pues cómo hacer etnomatemáticas. Bueno, la etnomatemática se puede realizar a través de diferentes técnicas, como lo son la observación. Puede ser una observación participante o no participante. Puede ser por medio de la entrevista puede ser estructurada con preguntas puntuales que vayan directo a lo que el investigador quiere conocer. También puede ser una entrevista semiestructurada o una entrevista no estructurada o abierta, que es la que no requiere de ningún guión, y las preguntas pues se van formulando a medida que la persona entrevistada vaya proporcionando respuestas sobre el mismo tema. Y por último pues está el cuestionario, que se puede realizar de tipo Likert o también de preguntas abiertas. Eso fue todo. Gracias por la atención.